Bien, saludos, señoras y señores. Reciban una cordial bienvenida a esta rueda de prensa que ofrece el señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu, para dar a conocer los resultados preliminares de la economía dominicana durante 2015 y además ofrecer las perspectivas para el 2016 que recién inicia. Acompañan al señor gobernador en esta rueda de prensa, la señora vicegobernadora Claritza de la Rocha de Torres, el señor gerente Erwin Novas, el señor contralor José Manuel Taveras Lai, el señor subgerente general Fran Montaño, el señor subgerente de Políticas Monetaria, Cambiaria y Financiera Joel Tejeda y el señor subgerente de Servicios y Sistemas, señor Roberto Pelichone. Asimismo, la asesora económica de la Gobernación, Olga Díaz, el asesor ejecutivo de la Gobernación, Ricardo Rojas, y las asesoras Angie Fonder y Rosana Ruiz. Igualmente, los directores Julio Andújar, de Programación Monetaria, Ramón González, de Cuentas Nacionales, Ramón Rosario, de Regulación y Estabilidad Financiera, los consultores en función de directores, Brenda Villanueva, de Internacional, Ángel González, de Sistemas de Pagos, y Yamilé García, de Tesorería, así como la consultora económica Elina Rosario. Agradecemos la presencia de demás funcionarios y técnicos de nuestra institución y también saludamos naturalmente la presencia de los líderes de opinión pública, así como de los comunicadores que nos acompañan. Les invitamos cordialmente a seguirnos por las redes sociales de nuestra institución, Twitter, Facebook y Livestream con la identificación Banco Central RD. Informamos que tanto la nota de prensa como los gráficos que se mostrarán en esta rueda de prensa estarán disponibles en nuestra página web institucional www.bancentral.gov.do inmediatamente concluya esta actividad. De inmediato escucharemos las palabras del señor gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdés Albizu. Bien, buenos días, apreciados amigos de la prensa, radial, escrita, televisiva, invitados especiales, funcionarios del Banco Central. Hemos convocado para dar a conocer las primicias preliminares de los resultados del comportamiento económico del 2015 y el comportamiento, valga la redundancia, de las principales variables macroeconómicas en este año que ya finalizó y que iniciamos en el 2016. Es una costumbre, como ustedes saben, de parte de las autoridades del Banco Central, el dar a conocer los resultados a la prensa y a través de ellos a la sociedad y al público en general. En este tenor me complace informarles que los resultados han sido sumamente satisfactorios, yo diría que mejor de lo esperado. Ante un entorno internacional bien complejo como el que hemos estado analizando y dándole seguimiento, donde se aprecia una recuperación de las economías más avanzadas y signos claros y definidos de desaceleración en los mercados emergentes, la República Dominicana ha sobresalido, diría yo, en su desempeño macroeconómico en toda la región. Esto se ha logrado a través de la ejecución de una política fiscal y monetaria prudente, y yo diría que adecuada al entorno interno y externo, lo cual se ha conjugado en una caída significativa en los precios internacionales del petróleo, o sea, se ha conjugado con una caída de los precios internacionales del petróleo y los commodities, así como el desempeño económico favorable de los Estados Unidos de América,
principal socio comercial y fuente de turistas y remesas del país. En efecto, mis amigos, quisiera compartir con ustedes la buena noticia de que el Producto Bruto Interno en términos reales registró un robusto crecimiento de 7% al terminar el 2015, conforme, como señalé, a cifras preliminares. Todavía es de esperarse que puedan aparecer algunas informaciones adicionales que no nos han llegado, pero para nosotros terminamos el año con un 7%, que en un momento en que CEPAL anunció y pronosticó que la región latinoamericana iba a terminar con menos 0,4 en términos de un decrecimiento, y países como Panamá, que tuvo un crecimiento de 5,9, Bolivia de 4,5, Nicaragua de 4,0, Guatemala de 3,9, Honduras de 3,4, Colombia 3,1, Paraguay 2,9, Perú 2,8, Costa Rica 2,8, 2,7, México 2,5, y todos los demás por debajo de estas cifras, lo que significa que el crecimiento promedio registrado, el crecimiento de la República Dominicana ha sido el crecimiento mayor de toda la región latinoamericana, incluyendo, lógicamente, como parte de la región, a Centroamérica y Panamá. Yo diría que si no es el crecimiento más alto de las regiones principales del mundo, está entre uno de los que más ha crecido en la República Dominicana. 7% es un crecimiento en momentos como los que ha vivido la región latinoamericana, con el caso de los commodities, de la caída del petróleo, etcétera, y mantenernos creciendo a un 7% es un resultado más que satisfactorio. Este notable ritmo de expansión de la economía se logró en el contexto de una inflación de 2,34%, por debajo del límite de la meta de 4 más o menos 1 establecida en el pasado año, y con un déficit en la cuenta corriente de menos 2%, el más bajo de la última década, con niveles históricos de reservas internacionales brutas que montan unos 5.246 millones, la reserva más alta que ha tenido el Banco Central en toda su historia, y netas de 5.195 millones, y líquidas disponibles inmediatas para hacer frente a cualquier situación que se presente de 3.210.6 millones de dólares. Eso quiere decir, pienso yo, que la República Dominicana se encuentra en una posición bien fortalecida en términos de posición de reserva, que representan 3.6 meses de importaciones, que ha sido gracias a una entrada combinada de ingresos de divisas por concepto de exportaciones de bienes, turismo, remesas, inversión extranjera directa, que superaron por mucho los 23.000 millones.
Como ustedes ven, mis amigos, los resultados que estamos ofreciendo nos colocan posiblemente en una posición cimera en el continente latinoamericano, en la región. Al analizar el desempeño de la economía dominicana durante el 2015, se evidencia que este resultado estuvo explicado por el comportamiento exhibido en las actividades de mayor orden que puedo mencionar. La construcción creció 18.2% y el comercio creció 9,1%. Siguiendo en orden de magnitudes del crecimiento por actividad, la intermediación financiera 9,2%, enseñanza 8,6%, transporte y almacenamiento 6,4%. En términos de valor agregado al producto, hoteles, bares y restaurantes 6,3%, zona franca 5,8%, salud 5,8%, manufactura local 5,5% y otros servicios 4,1%. Estas actividades en conjunto representan más del 80,1% del total del crecimiento del año 2015. Permítanme ahora puntualizar sobre el desarrollo de la actividad construcción, la de mayor aporte al crecimiento del PIB en el año 2015. Tal y como señalé anteriormente, la cual ha venido creciendo en 2 dígitos de forma sostenida desde mediados del 2013, es decir, 10 trimestres consecutivos creciendo la construcción en 2 dígitos. En este orden se destaca el desarrollo de proyectos de la construcción pública y privada, tales como obras de infraestructuras, infraestructura vial, recintos escolares y hospitalarios, principalmente por parte del sector público y por parte del sector privado, la construcción de viviendas de bajo costo, edificaciones hoteleras, la construcción de plazas y centros comerciales, entre otros. Este notable desempeño también resulta cónsono con el incremento acumulado de más de 20% en la inversión bruta interna en términos reales al cierre del 2015, con respecto a igual periodo del año anterior. De manera particular, el dinamismo de esta importante actividad, la construcción, en el año 2015 se reflejó en el crecimiento de los volúmenes de ventas de insumos como el cemento, 10,9%, varilla, 19,3%, pintura, 13,4%, cemento alfático, 97,6%, así como el aumento de 25,4% en las recaudaciones del ITEVIS pagado por las empresas constructoras. Otras de las actividades que señalé al principio de mayor desempeño en el 2015 fue el comercio, con una expansión anualizada del 9,1%, significativamente superior a las tasas de 0,5 y 4,9 del 2013 y de 2014. O sea, casi duplicó la del 2014 y es como un 18 veces lo que fue en el 2013. El dinamismo de este sector es consistente con el incentivo en el volumen de importación de bienes comercializables, así como un comportamiento positivo de la producción de bienes manufacturados en el ámbito local. Como han podido apreciar, las actividades comerciales en los últimos meses del año experimentaron un gran dinamismo evidenciado en las diferentes ferias de vehículos, viviendas,
las masivas ventas a finales de noviembre en el llamado Black Friday y las tradicionales fiestas navideñas. Por otro lado, la actividad hoteles, bares y restaurantes exhibe un crecimiento de 6,3 en términos de valor agregado, debido fundamentalmente al extraordinario desempeño del turismo. En ese tenor, otra primicia positiva para informarle al país es que la llegada de turistas, incluyendo dominicanos no residentes y extranjeros, alcanzó la cifra récord de unos 5.6 millones de pasajeros o turistas, para un aumento de 458.482 visitantes adicionales, equivalentes a un crecimiento de turistas de 8,9% con respecto al año anterior. Es decir, que el turismo, como turismo, creció 8,9%. En términos de valor agregado, ya señalamos que creció 6,3% en términos de valor agregado, porque está hoteles, está bares y está restaurantes. Pero como dinámica turística de visitantes del exterior, creció 8,9%. En cuanto al sector agropecuario, como ustedes recordarán, atravesó por una situación muy difícil, que en julio-septiembre cayó 5,3% y en octubre-diciembre 2,8%. Sin embargo, enero-marzo había crecido 6,9% y abril-junio había crecido 4,5%. Cuando sumamos el 6,9, el 4,5, menos 5,3, más menos 2,8, nos da 1 positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de la situación de calamidad por la que atravesó el turismo, que provocó el sector agropecuario, que provocó, a pesar de la situación calamitosa, que atravesó el sector agropecuario, causada por la sequía, y además porque el tema de la mosquita y otras plagas, no obstante haber caído en julio-septiembre menos 5,3, en octubre-diciembre menos 2,8, en promedio tuvo un crecimiento de 1,0%. Fue el sector que menor crecimiento tuvo, a excepción de minería, que prácticamente ha estado paralizado en los primeros meses de abril y marzo, y también estaba cerrada a final de año. El segmento, un hecho a destacar, mis amigos, es el exhibido en la cartera de préstamos al sector privado en moneda nacional y extranjera del sistema financiero consolidado, con un aumento de 87.905 millones, equivalente a un crecimiento de 12,5% en términos anualizados. Cuando hablamos del sistema financiero consolidado, hablamos de todo el sistema, bancas múltiples, asociaciones de ahorro y préstamos, bancos corporativos, etcétera, etcétera. El segmento de cartera de crédito que mostró mayor crecimiento en términos relativos, no absolutos, fue el de las microempresas, al crecer 33,3%, luego hoteles y restaurantes 23,4% en términos de uso de crédito, comercio 23%, transporte 19,6%, consumo 19,1%, vivienda 15,2%, manufactura 13,6%, servicios sociales 12,6%, para un total de 12,5% de crecimiento. Como señalé,
el crecimiento del 7% estuvo sustentado en un aumento, un crecimiento robusto, como lo hemos calificado aquí en el Banco Central, se ha sustentado mayormente en el dinamismo de la demanda interna, es decir, del consumo más la inversión. Esto queda reflejado en el hecho de que aproximadamente el 89.3% del crédito, de la variación total del crédito, estuvo 33% el consumo, 27% comercio y la vivienda 18,1%. Que sumados en total representan un 89.3%. En cuanto al mercado laboral, los resultados de la encuesta nacional de fuerza de trabajo octubre de 2015 indican que se generaron, ya lo habíamos dado este dato, este año de abril a octubre, 155.189 nuevos empleos en los últimos 12 meses, que sumados a los 235.000 creados entre octubre del 2012 al 2014, hacen 390.789 nuevos ocupados. Es decir, que durante estos 36 meses se han generado 390.789 nuevos ocupados. Vale destacar que aproximadamente el 85% de los empleos que se han generado o se han creado en este periodo corresponden al sector formal. Ahora bien, como ustedes saben, el Banco Central tiene un proyecto que está desarrollando hace un par de años. Vamos para 2 años ya. Y probablemente a final de este año ya estemos listos. Y es una encuesta mensual continua de empleo. Es decir, todos los meses vamos a tener cuántos empleos se han generado. Y hemos sacado un promedio de los 2 años y hemos visto que aproximadamente en promedio en la encuesta continua se han generado unos 10.000, entre 10 y 11.000 nuevos empleos en esa encuesta continua. Si tomamos entonces, asumiendo que noviembre y diciembre se generaran, según esa encuesta continua, esos 10.000, y se lo sumamos, eso que a 2 meses serían 20.000, a los 390.000, entonces estamos hablando de 410.000 al cierre de diciembre. Claro, este es un ejercicio académico, estadístico, todavía nosotros seguimos guiándonos por nuestra encuesta, que nos dice que son 390.789 los empleos generados en 36 meses. Sin embargo, como es hasta octubre el corte, nos queda noviembre y diciembre. Sacamos un promedio de cómo se ha comportado en los últimos 2 años la encuesta continua que vamos a utilizar en lo adelante, el año que viene, a mediados de este año, y vemos que en promedio anda entre 10 y 10.5 lo que se van generando, casi 11. Si tomamos 10, entonces se generaron 20. Si lo sumamos a lo de octubre, entonces estamos hablando de 390 más 20. Entonces estamos hablando de 410.789 nuevos empleos en los 36 meses que han ocurrido de la actual gestión gubernamental, que era una meta que el presidente Danilo Medina se había fijado para los 4 años. Y según nuestra apreciación, ya esa meta, utilizando la encuesta esta continua, podríamos afirmar que hace rato que pasamos por encima los 400.000
empleos. Alguien comentó en televisión, que yo escuché, y dijo que cómo era posible que la encuesta diera en un año 400,000. No, nosotros nunca hemos dicho que en un año 400,000. La encuesta nuestra de empleo lo que nos dio, y fuerza de trabajo, lo que nos dio fue 135,000. Y lo hemos venido sumando desde el 2012. En términos de inflación, yo pienso que el haber terminado con 2.34%, si no es una buena nota, es un buen punto. Cuando el objetivo del programa de inflation targeting o metas de inflación era de 4 más o menos 1 y hemos terminado en 2.34. Entonces terminamos con 2.34, más de 5.000 millones de reservas, con un crecimiento de un 7%, con un déficit en la cuenta corriente de menos 2%, que no se había visto nunca en los últimos 10 años o más. Solo cuando la economía ha estado paralizada es que se ha visto superávit en cuenta corriente, que fue en el 2003, en un año, y mal no recuerdo, en el 90, cuando la crisis grande que tuvo el gobierno de Balaguer. Porque se paraliza la economía, no se importa, la gente no demanda, y entonces ocurre que hay un resultado positivo, pero que no es bueno para la economía, es malo. Sin embargo, nosotros que venimos de un déficit de 7, hasta de 9 llegamos en un momento de crisis, llegar a 2% es un lujo en términos de resultados y debemos sentirnos muy satisfechos con este resultado de 2%. Y también debemos sentirnos muy satisfechos con el comportamiento del sector turístico, que creció 8,9% y que pudo atraer al país unos 5.6 millones de turistas extranjeros y dominicanos no residentes en el país. En términos de la política monetaria, el comportamiento de la política monetaria durante la mayor parte del 2015 fue descrito con las palabras acertadas en un comunicado que publicó la misión del Fondo Monetario, que estuvo aquí bajo la tutela del artículo 4 del convenio constitutivo, que visitó el país en noviembre pasado. Dice dicho comunicado, y cito: la postura neutral de la política monetaria es consistente con el objetivo del Banco Central de estabilidad de precios en el marco de una estrategia de metas de inflación. Esto significa que la política monetaria creó condiciones financieras adecuadas para que el producto creciera a una tasa por encima de su potencial sin generar presiones inflacionarias. Se espera que la postura de política monetaria contribuya a mantener el crecimiento económico durante el presente año en línea con su potencial, a la vez que la inflación interanual vaya convergiendo gradualmente a la meta de inflación. Es importante señalar que las expectativas del Banco Central con respecto al crecimiento y la inflación están en línea para el 2016 con este planteamiento. Por lo que la estrategia de política monetaria implementaria muestra un alto grado de certidumbre y credibilidad, lo que seguirá facilitando las decisiones de los agentes económicos en cuanto a consumo y la inversión. Pero lo más importante señalar es que estos resultados, en términos de reserva y de inflación, que garantizan estabilidad, se van a mantener, como yo digo, pase lo que pase. Que no es verdad que por unas elecciones, y lo hemos comprobado, se va a alterar la economía dominicana. Ni el Banco Central va a permitirlo. Y tiene con qué defenderlo. Tenemos más
de 3.200 millones de reservas líquidas nuestras, que en cualquier momento podemos actuar y enfrentar cualquier situación que no que sea una aventura para alterar el orden económico que hemos venido viviendo. En el sector externo, los resultados preliminares de la cuenta corriente ya se los mencioné, y también les dije que las reservas terminaron brutas a diciembre en 5.266 millones y netas en 5.195, aumentando 440.3 y 544.6 millones respectivamente con respecto a 2014. Estos niveles de reserva, como señalé, equivalen a 3,6 meses de importaciones, excluyendo las zonas francas, lo cual excede lo contemplado en el programa monetario y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional de mantener como mínimo requerido reservas equivalentes a 3 meses de importaciones. O sea, el fondo, cuando vino y planteó en febrero, cuando estaba aquí, dijo, oye, cuando discutíamos con Cheme sobre este asunto, él decía, si ustedes logran llegar a 3 meses de importaciones, nosotros estamos tranquilos. Y este año hemos llegado a 3.6 meses de importaciones. Lo que quiere decir que la economía ha estado generando divisas suficientes para que el Banco Central, de una forma u otra, pueda adquirir y fortalecerse su posición de reserva. Lo de las reservas líquidas es muy importante porque son reservas que están disponibles y que pueden ser usadas en cualquier momento. Líquida es disponibilidad líquida, 3.206. Y esto va a contribuir también a mejorar esta posición de reserva ahora con la modificación de la tasa de interés, a que el Banco Central, por lo menos por esa vía, reciba ingresos que no estaba recibiendo cuando la situación era 0.25 lo que estaba pagando. Ahora se va a mover y nosotros tendremos más opciones en el mercado financiero para recolocar nuestras divisas en un lugar donde nos dé mayor rendimiento. En cuanto a los ingresos por turismo, estos generaron 6.153.1 millones de dólares. 6.153.1 millones de dólares. Esto ha sido una combinación de factores como la diversificación en la procedencia de los turistas que nos visitan, así como el incremento de la llegada de viajeros de diferentes destinos, de distintos, que no son los tradicionales, como son el Canadá y los Estados Unidos. En lo que respecta a las remesas, que también es otro factor importante para sustentar la economía, durante 2015 se recibieron flujos por 4.882.7 millones, unos 311.5 millones de dólares adicionales, lo que refleja un aumento de un crecimiento de 6.8% en las operaciones de la remesa. Esto evidencia la recuperación de la economía de los Estados Unidos por la cercanía que tenemos y que además es nuestros términos de intercambio mayores los tenemos con los Estados Unidos. Y bueno, en España en menor, después de la crisis, en menor proporción. De hecho, las remesas recibidas, el 71.3% provienen de los Estados Unidos, seguido por España con un 14.2%. Igualmente es importante destacar los resultados positivos generados por las empresas de zonas francas, cuyas exportaciones ascendieron
a 5.632.9 millones de dólares para el cierre del 2015. 5.632.9 millones de dólares, lo cual significó un incremento de 358.5 millones de dólares respecto a 2014, lo cual es un reflejo de la continua recuperación de ese sector. Por otro lado, las exportaciones nacionales disminuyeron en un 13%, debido a la reducción en las exportaciones de oro y plata, 23% y 34.6% respectivamente, y como consecuencia de inconvenientes técnicos que señalé al principio en la explotación de la mina de Pueblo Viejo, que demandaron nuevas inversiones en adecuación de las plantas de producción. No obstante, vale destacar el excelente desempeño de cacao o del cacao, cuyas exportaciones bajo el régimen nacional y de zonas francas aumentaron 37.9% por la mejoría en los precios internacionales del rubro. Yo leí un artículo recientemente que señalaba que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos decía que habíamos exportado cacao en una proporción mayor que la que nosotros teníamos registrado. Pero es que el cacao se va por dos vías: procesado en zonas francas especiales y se va como cacao exportaciones nacionales en grano. Y lógicamente, cuando estamos hablando de exportaciones de cacao, no podemos coger las zonas francas especiales, porque eso va a entrar en tu zona franca. Si lo reunimos, entonces nos da 37.9% de crecimiento. En lo que se refiere a las importaciones totales, estas registraron una reducción de menos 2.2% durante 2015, explicado principalmente por la importante disminución en la factura petrolera de 1.319.4 millones al compararla con el 2014, como resultado de la significativa caída del precio del petróleo y sus derivados, menos 41.4%. Sin embargo, las importaciones no petroleras, las cuales están estrechamente vinculadas con el crecimiento económico, exhibieron un aumento de 7% debido al mayor dinamismo registrado por las distintas actividades del producto durante el año. Tampoco vamos a no ser transparentes y decirlo la verdad. Las importaciones de petróleo y sus derivados significan prácticamente el 30% de las importaciones totales. Si eso se cae, también contribuye a que se caiga el déficit con la cuenta corriente, porque se representan, en este caso, la factura petrolera tuvo una disminución, solo la factura petrolera, de 1.319.4 millones. Y eso contribuyó a un resultado de 2% en el déficit de la cuenta corriente. Por otro lado, es importante destacar la estabilidad cambiaria mostrada durante el 2015, con un tipo de cambio real, alineado, como se lo señaló el fondo, porque a veces uno habla, no le creen y cuestionan. El fondo vino, hizo su informe y dijo que el tipo de cambio real de la República Dominicana estaba alineado con los fundamentos macroeconómicos. Así, la depreciación nominal acumulada del año 2015 fue de 2,6%. Ahí hay un cuadro donde se ve lo que está pasando en casi todos los países. Argentina tiene una depreciación de 34.4%, Brasil de 32%, Chile de 24.2%. Siempre vamos con Chile. Bueno, pues tiene una depreciación de 24.2%. Colombia de 24%. Paraguay de 20.3%. Uruguay de 18.6%. México de 14.5%, Perú de 12.4%, Nicaragua de 4.8%, Venezuela... Es un tipo de cambio ponderado.
es un tipo de cambio ponderado, dice que menos 4,1. Honduras 3,8% de depreciación y Dominicana de 2,6%. Solo superado, solo en términos de menor depreciación por de Guatemala, que tuvo 0,5, y Costa Rica, que tuvo una apreciación de 0,1. Y me decía el presidente del Banco Central de Costa Rica hace poco que él quiere revertir esa situación porque se está colocando en una posición poco competitiva y además de muy difícil mantenerla por el déficit fiscal que tiene Costa Rica, que anda alrededor de 5 y algo %. Nosotros, en términos de depreciación, fue menos 2,6 y en términos de punta a punta de 3,1%, ¿no? O sea, de punta a punta, de diciembre a diciembre, y de promedio 2,6. Como ustedes ven, esto es como el mosquito que está de moda ahora. Le ha picado casi a toda América Latina. Hay una depreciación extraordinaria. En estos días leí que México, que aparece aquí en el año 14,5, depreció 21% interanual con respecto al año pasado, en estos días. Y ahí está Agustín Carter, que es un fenómeno economista que fue segundo en el Fondo Monetario Internacional. Y no solamente eso, lo que le está costando a esos países el que la depreciación no se amplíe en términos de disponibilidad de reservas que están colocando en el mercado para poder mantener y que no se le amplíe la brecha. Nosotros somos un país relativamente pequeño y hemos podido manejar esto con medidas ortodoxas algunas y ingeniosas, creativas otras, para poder mantener un tipo de cambio que no perjudique al exportador en términos de depreciación, porque necesita tener con qué competir, pero que tampoco perjudique a las grandes masas, que son las más afectadas con una depreciación, que son las que no devengan ingresos, las que devengan ingresos muy bajos, porque el tema, como yo lo he planteado más de 20 ocasiones y me han mandado a callar la boca de todos lados, y es que el crecimiento hay que derramarlo. Y eso es un compromiso de todos ustedes y de nosotros. Hay que contribuir a que se derrame. Y la única forma de derramar el crecimiento es mejorando los salarios de las personas más pobres de este país que trabajan. Por ejemplo, la del Quintil 1. La del Quintil 1, yo tengo aquí que el Quintil 1, de los 5 quintiles, es de 13.022.8 lo que gana la persona, la canasta del Quintil 1. El costo de la canasta del Quintil 1. Y el del Quintil 2, 18.528.70. Si nosotros buscamos el salario de esa persona, que lo tenía por aquí, en promedio no llega a 8.000. Una persona ganando en promedio 7.500 no puede cubrir 13.000. Lo que va a pagar es endeudarse, coger prestado al 20%. ¿Tú lo tienes ahí? Por ejemplo, el salario mínimo en el sector público son 5.117,50. El salario mínimo en las grandes empresas de este país, son 12.873. No cubre tampoco el Quintil 1.
Las medianas empresas son 8.850 lo que ganan. Y la pequeña, 7.843. Y las de zona franca, 7.220. El promedio, siendo el promedio siendo muy generoso, anda en términos de 8 en promedio. Pero el quintil 1 son 13.022.8. O sea, la del quintil 1, la de los que menos ganan. Y los que ganan son 7. Es decir, menos de la mitad. Y el promedio nacional de la canasta son 28.221.02. De los 5 quintiles son 28.000. Pero nadie pretende que el quintil 1 gane para cubrir los 28.000, sino para por lo menos cubrir el quintil 1. Y el quintil 2, las personas que están ubicadas en ese quintil, y así sucesivamente. He escuchado en más de una oportunidad decir, no, porque la canasta familiar son 28.000, sí, pero de los 5 quintiles. Ahora, si tú lo divides por quintiles, el quintil 1 son 13.022. Pero ¿cuánto gana lo del quintil 1? 7.000. ¿Cuánto gana lo del quintil 2? Que son 18.528 el quintil 2. Ni trabajando los dos. Ni trabajando el papá y la mamá. No, tiene que trabajar el papá, la mamá y un hijo. Y todavía no le alcanza. Porque cualquier subida de precio disloca el tema de la familia. Una persona que gana 7.000 pesos paga 3.000 pesos de casa y tiene que transporte, comida, y además vive en una chocita con una habitación y una salita y una cocinita, y se le enferma un niño y entonces tiene que salir a la calle a buscársela como un toro porque no lo va a dejar morir de la fiebre. Y esas son las cosas que nosotros debemos concentrarnos, en que este crecimiento se derrame. Si se derrama, los más beneficiados, ¿saben quiénes son? Los que producen, porque va a haber más demanda y más gasto y más inversión. Y se va a producir más y eso va a mejorar, va a redundar en beneficio de toda la sociedad. Y más paz social y menos gente que te roba el celular. Me dijeron que yo había dicho que todos los pobres eran delincuentes. Y yo respeto eso porque todo el mundo tiene derecho a hablar, pero y todos tenemos derecho a expresar lo que uno siente. Y realmente cuando uno ve las estadísticas hablan por uno. Por último, mis amigos, quisiera referirme al sector financiero. Datos preliminares compilados de la Superintendencia de Bancos al cierre de 2015, en términos anualizados, destacan que los activos totales del sector crecieron 12,12%, presentando una morosidad en su cartera de crédito de apenas 1,62%, en tanto que la cobertura de dicha cartera es de 167,06%, lo que indica que se mantienen provisiones que cubren en más de un 100% los créditos vencidos. Y eso es positivo, eso es fortaleza, y eso es, además, lo que persiguen las autoridades, que los bancos estén en condiciones de hacer frente a futuras situaciones que se presenten. De igual modo, es importante mencionar que el nivel de solvencia consolidada de todos los intermediarios financieros al 30 de noviembre del 2015 fue de 16,23% de todo el sistema financiero, muy superior al 10% que establece el reglamento y la ley monetaria y los estándares internacionales, lo que indica que se mantiene. Asimismo,
La rentabilidad, este otro dato, sobre el patrimonio fue de 17.74 y sobre los activos de 1.97. En cuanto a la banca múltiple, que son el grupo de bancos, que representa el 88% del sistema financiero total, la solvencia promedio es de 14.24, también muy por arriba del 10%, que es lo que debe mantener, mientras que la rentabilidad del patrimonio ascendió a 20.40%, siendo la morosidad de su cartera de crédito de 1.52% con una cobertura de 178.49%. Todo esto evidencia que al cierre del 2015 tenemos un sistema financiero líquido, solvente, rentable y patrimonialmente fuerte, como lo indican estos datos. Y además, rentable, porque con una inflación de 2.34 y usted obtiene un rendimiento de 20.40, eso... 18 limpio. 18. Más o menos. 18 y algo. Señores, yo quiero señalarle que según nuestras evaluaciones, como vemos la cosa para este año, es que este año 2016 va a ser un año también próspero, estable, va a haber estabilidad, quieranlo o no lo quieran las actividades políticas, pero va a haber estabilidad porque tenemos con qué mantenerla. Y además va a ser un año en que estamos programando que la economía sobrepasará por lo menos su capacidad potencial de crecimiento. Y la capacidad potencial de la economía está entre 5,5 y 6%. Si se encuentra en 6 o en 5.5, dimos un triple. Si llegó a 7, es un jonrón. Y por el otro lado, seguimos con la meta de 4 más o menos 1, que es la que hemos venido manteniendo hasta el 2016, y esperamos que la inflación no hay elementos que nos señalen que el precio del petróleo va a volver a subir como los tiempos anteriores, y es probable que se mantenga según el Fondo Monetario, en un precio que, cuando lo hemos analizado aquí en el Banco Central, nos permite pronosticar y dar la certidumbre a los agentes económicos de que la inflación también se va a mantener por debajo del nivel que estamos proyectando. También estamos proyectando de nuevo un 2% en la cuenta corriente, y nuestro objetivo en la política monetaria es que la masa monetaria, la oferta monetaria, se mantenga un crecimiento, sobre todo el crédito en moneda nacional y extranjera al sector privado, se mantenga cónsono con el crecimiento del PIB nominal, del Producto Interno Bruto nominal, que es la sumatoria de la inflación más el crecimiento del PIB real. Por eso yo creo que este año será un año positivo, que será un año de grandes realizaciones y que habremos corregido a través del diálogo y con la cooperación del sector privado y el sector público algunas situaciones que es necesario corregir en el país. Por último, les deseo que este año sea para todos, que mantengan mucha salud, porque uno no sabe cómo que está viniendo la cosa, mucha salud y prosperidad en este 2016, y darles las gracias por su asistencia a este encuentro. Muchas gracias.
Bien, gracias, señor gobernador, por su informe preliminar de la economía 2015 y perspectivas para 2016. Como siempre, tenemos ahora la sesión de preguntas y respuestas y comenzamos con Alex Jiménez del periódico Primicias. Señor gobernador, usted acaba de presentarle a la sociedad dominicana con informaciones amplias detalles sobre el comportamiento de las reservas brutas, netas y líquidas en el año 2015. Habló de una economía que genera y moviliza más de 23.000 millones de dólares, pero la sociedad dominicana, aparte de las informaciones que usted acaba de ofrecer, quiere una respuesta de la siguiente pregunta. En el año 2016, año de elecciones nacionales, congresuales y municipales, ¿el endeudamiento público no es una amenaza para la economía dominicana? Excelente pregunta. Yo pienso, lo he dicho, creo que en algún encuentro con ustedes y en alguna charla que he dado, que para darle sostenibilidad a la deuda hay que tener superávit primario. Si usted no tiene superávit primario, entonces la deuda crece en forma muy por encima de las posibilidades, en forma desenfrenada. Pero si usted logra tener un superávit primario, y cuando hablamos de superávit primario hablamos de la deuda excluyendo los intereses. Si tener, este año se espera que el gobierno termine en 0.5 y tiene proyectado en el presupuesto 0.7 para el 2016. Las aspiraciones razonables de que la deuda sea para lo imprescindible, con racionalidad, y comenzar a manejar el asunto por el lado de los superávits, sobre todo sobre el superávit primario. Si se logra eso, entonces se le da sostenibilidad. El dato que nosotros tenemos de la deuda, tomado del Ministerio de Hacienda, y hemos hecho unos cálculos, según nuestras informaciones, las discutimos con el fondo y las tenemos al día, anda por 46.6 del PIB al 31 de diciembre. Y el temor mío era que llegáramos a 50. Yo creo que el endeudamiento que está tomando el presidente con el BID, con el Banco Mundial y con organismos de financiamiento externo que ha tomado para resolver problemas acuciantes de la sociedad, tienen un objetivo y es resolver un problema que no se vuelva a repetir. Por eso, lo que hay que darle es sostenibilidad a la deuda. Y la sostenibilidad se le da en la medida en que usted se endeuda menos y por el otro lado tiene superávit fiscal. Que muchas de las deudas que se han tomado es para repagar deudas, bajar el costo de los intereses. La gente no lo ve así. Si no estuviéramos en la China. Se han hecho operaciones de deuda, primero para resolver el tema de Petrocaribe, y hubo un ahorro significativo. Y la otra colocación fue para repagar una deuda que estaba saliendo muy costosa a una tasa más baja. Y eso es lo que se hace en materia de manejo de deuda. Sustituir una deuda vieja, cara, por una nueva, barata. Ahora, cuando usted se va a endeudar, debe ser para un objetivo claro y resolver un problema que es acuciante y prioritario para la sociedad. Y yo pienso que en ese sentido, el presidente Danilo Medina así es que lo ha venido manejando. Bien, señor Pedro Cava, de Diario de Cuatro. Señor gobernador, sin duda alguna que los resultados dados a conocer por las autoridades ya semioficiales, ya prácticamente lo que queda es reconfirmar esos detalles de cierre.
son muy vulnerables, tanto como para que la misión técnica del Fondo Monetario Internacional rindiera uno de los informes que hasta donde yo tengo conocimiento, y tengo ya probablemente varias décadas cubriendo las estadísticas económicas, es el más laudatorio que se ha hecho sobre la economía dominicana en mucho tiempo, por las expresiones que hay ahí. Incluso hay eso de robusta que dice la misión técnica que es la economía dominicana, pocas veces aparece en algún documento del fondo. Ahora, la pregunta es la siguiente. Ese informe técnico ya lo conoció el directorio del fondo y lo aprobó, primera cosa. Segunda cosa, cuando se habló de las reservas brutas y aún las líquidas, las que están disponibles, que cubren 3.6 meses de importaciones, nosotros cada vez que hablamos de esas reservas, es muy importante para el país saber que tenemos esas reservas y siempre se le presta mucha atención. Ahora, ¿en qué momento vamos a considerar eso ya un ahorro? ¿En qué momento, como lo hacen las economías que ya han consolidado, en qué momento vamos a decir el país tiene ahorros por tantos niveles de reserva? La primera pregunta, Pedro, que es muy interesante y me da una gran oportunidad. A mí me llamaron del Fondo Monetario, la jefa de la misión del Fondo Monetario, porque el Banco Central es el representante ante el Fondo Monetario, el BID, ante el BID, Hacienda, y ante el Banco Mundial, Economía. Bueno, me llamó por teléfono y el mensaje era el siguiente, que si yo tenía alguna objeción de no discutir el informe, porque no había nada que discutir, y solamente distribuirlo. Es decir... Distribuirlo en el directorio. ¿Eh? Distribuirlo en el directorio. En el directorio. Sí. Si usted prefiere que lo distribuyamos para conocimiento y constancia de que estuvimos en la República Dominicana, hicimos una evaluación y distribuírselo a los miembros del directorio. ¿O usted quiere que lo sometamos, se lo demos para que haya otra reunión y debatir cosas que ellos lo que van a hacer es, que van a decir, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué nos vamos en ayuda? Que eso es lo que van a decir. Sí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros que Así no vamos es. en ayuda a la República Dominicana? Así es. Alejandro Warner, que es el director del hemisferio occidental, hace poco le dijo a Fran Fuentes, que es nuestro representante en el fondo, tengo interés o visitar la República Dominicana o cuando el gobernador venga a la reunión de primavera, reunirme con él. Porque una economía que se esté comportando como va esa economía, el Fondo Monetario no la puede dejar de lado. Tenemos que ver en qué podemos ayudarlo. Y de hecho, yo pienso que por primera vez ellos solamente hicieron una advertencia en el informe de que nos fuéramos más cautos en términos del uso del endeudamiento. Pero ni siquiera nos dijeron que estábamos fuera del límite. Así es. Y yo le dije que sí, que con mucho gusto, que yo cuando fuera hablaba con él y si él quería venía y nos juntábamos, íbamos donde el presidente. Ellos están en la posición de ayudar a la República Dominicana ahora, ayudarla y asesorarla y contribuir, porque no le estamos dando problemas. Y estamos teniendo una economía que la verdad es que cualquier presidente de un país quisiera tener una economía como la que tiene el presidente Danilo Medina. Así es. Con respecto a los ahorros, ¿en qué momento vamos a llamar ya ahorros a esas reservas líquidas? Bueno, todo depende del grado de inversión que tengamos. Nosotros tenemos BB, el grado de inversión de nosotros es BB. No tenemos grado Bebe de inversión más. todavía, Tenemos BB más, Sí. pero no tenemos grado de inversión. Ah, tenemos que llegar ya. al grado de inversión.
inversión. Tenemos que llegar a grado de inversión. Ahora, nosotros tenemos 3.200 millones de reservas líquidas. Sí, Y esas son nuestras y no están comprometidas con nadie. así es. Y yo puedo disponer de ellas, ahorrarla o usarla en una situación de emergencia. Porque las reservas son para situaciones imprevistas, como las que pasaron en los Estados Unidos. Pero déjeme decirle una cosa, mira, este es de los pocos bancos centrales que su ley no le permite, la ley monetaria, la 183-02, no le permite, como Banco Central, entrar en líneas de crédito de corto plazo, menos de un año, con otros bancos centrales. Una cosa increíble. Sí, Si aquí se arma una crisis, sí. que ni Dios lo quiera, yo lo comentaba con las autoridades de la República, si aquí se arma una crisis, pues no podemos hacer nada. Tiene que declararse de una crisis nacional, de emergencia nacional, para nosotros poder hacer algo con peso. Pero, por ejemplo, todos los bancos centrales de Latinoamérica tienen acuerdos recíprocos entre bancos centrales y eso facilita el flujo de recursos entre bancos centrales. En el caso de la República Dominicana se está prohibida terminantemente tener ningún tipo de acuerdo, aun cuando sea menor que un año, si no va al Congreso. Si va al Congreso hay que esperar y justificar, y estas son operaciones a veces que son rápidas. A veces, en Centroamérica había un banco central que me estaba preguntando, mira, si yo te deposito tanto, que tú me pagas nada. Tenemos solicitudes de preguntas de Alejandro Fernández, Aidon Severino y Eury Cabral. Damos paso a Alejandro Fernández. Muy buenas tardes, gobernador y todo el equipo. Quiero que me ayude a escribir mi artículo de mañana, mi columna de mañana. Vamos a hacer esa trampita. Entonces, ¿qué dice la siguiente cifra en cuanto a lo que son los préstamos por destinos en nuestro país? Que le voy a compartir. Los sectores construcción, industria manufacturera y agricultura, en el transcurso del año pasado recibieron adicionales de la banca 4.200 millones de pesos. 4.200 millones de pesos. Pero los préstamos minoristas a personas fueron de 50.900 millones de pesos. Sigo. Los préstamos al sector público, por alguna razón, se dispararon a final de 2015. Yo no di datos del sector público. No. Es de manera nacional. No, pero yo lo tengo de la cifra que ustedes publican. Sector privado. Sí, pero igual ustedes publican las cifras del sector público en las armonizadas. Sí, pero yo la que he dado es del sector privado de moneda nacional. Bien. Entonces, los préstamos al sector público total, moneda nacional y moneda local, local y extranjera, aumentaron 42.000 millones de pesos. Los títulos, las inversiones que los bancos hacen en títulos, sea del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, aumentaron 40.000 millones de pesos. Es decir, esa parte pública o estatal, unos 83.000 millones de pesos, pero yo vuelvo a los sectores productivos, construcción, industria y manufactura, apenas aumentaron 4.200 millones de pesos. Entonces, ¿qué dice eso? ¿O de nuestra economía o de nuestra banca? Lo que está diciendo es que, pienso yo, que para que tú puedas escribir tu artículo Lo voy a citar. Libertad, Lo voy a citar. que el sector, aquí lo tengo, los préstamos personales, que es lo que tú señalas, del sector privado, hay consumo, vivienda y varios. Varios son diversos, que van desde un puesto un salón de belleza hasta para comprar un vehículo. Se incrementaron en un 17.5%, unos 51.177 millones. Eso es lo que está diciendo. Todas las economías del mundo, lo que andan buscando es promover
el crédito, pero no sectorialmente, porque el consumo también genera producción. Yo te presto para consumo, pero no es para consumo superfluo, sino para que tú hagas lo que tú quieras o inviertas lo que tú quieras. Y eso es lo que está clasificado ahí. Por ejemplo, los préstamos de la vivienda están muy claros, crecieron en 18.000 millones. 18.000 millones, 18.122 millones a la vivienda. En varios que creció 6.193 deben estar la tarjeta de crédito. Pero después tú tienes comercio creció 27.000 millones. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando crece el consumo y la venta de autos están de fiesta, y en la mayoría de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque eso le genera un valor agregado a la economía. Hace años que aquí el préstamo era dirigido, era lo que se llamaba la sectorización de los préstamos. Y te decía, tú tienes que prestar tal porcentaje al consumo, tal porcentaje a la exportación, tal porcentaje a la manufactura, tal porcentaje, y se consideró que eso estaba obsoleto. Y todos los bancos centrales eliminaron eso. Sin embargo, nosotros hemos mantenido la calificación para poder tener elementos para la política monetaria. No sé si ayudé en algo. Lo que te quiero decir es que tampoco es un pecado. Tampoco es un pecado mortal el decir que los préstamos personales, que dentro de ellos se califican lo que es consumo propiamente, lo que es vivienda y lo que son varios que pueden ser tarjetas de crédito. Pero también está construcción, y tú buscas, y comercio, que creció 27.000 millones, y tú sigues buscando la microempresa, que era una cosita pequeñita, creció 5.000, en términos absolutos, 5.658.7 millones, que eso viene siendo un 33%. Una cosa extraordinaria lo que se ha logrado en el financiamiento a un sector que antes no recibía. La manufactura recibió 6.749 millones, la manufactura. Y seguimos buscando otros hoteles y restaurantes, 6.110 millones, 23%. Entonces tú me dices, sí, pero el 51% fue a lo que está dentro del rubro personales. Bueno, eso no es un pecado, eso no está mal. Lo ideal sería que lo prestaran al sector agropecuario. ¿Quién le está prestando al sector agropecuario? Acuérdate que nosotros modificamos el reglamento para abrir la ventanilla de que hasta 25 millones solamente con historial. No tiene que poner garantía, presentar garantía, ni evidencia, ni nada. Hasta 25 millones. Y eso, el primer año se lo llevaron todo. Pero después han venido más gradualmente. Jairon Severino, del semanario El Dinero. Oh, gracias. Hay varios aspectos y uno inclusive está relacionado con la pregunta de W. Y está justamente en el informe que hizo el fondo cuando vino aquí en noviembre, reconociendo obviamente el manejo correcto de la política monetaria del Banco Central, que ha sido obviamente clave para la estabilidad del país. Respecto al aumento del crédito a sectores que inclusive están las pymes ahí y otros sectores, dice, al mismo tiempo, el rápido crecimiento del crédito en algunos sectores requiere monitoreo. La supervisión de entidades no bancarias, las cuales aún no están en el sistema, pero que sí sirven a grupos vulnerables, necesita fortalecerse. Ese aspecto es importante que usted no lo comente. Y hay otro, bueno, yo tengo otra pregunta. Jairon, ellos se refieren a las cooperativas. Ese es un tema que está en discusión a nivel
de los organismos internacionales de financiamiento. La macroprudencia, que es como se le llama ahora a la política financiera, las políticas macroprudenciales, dicen que hay que definir y reglamentar las cooperativas. Aquí hay cooperativas más grandes que el banco más grande del país. Y no están reguladas por la ley monetaria, Sino por la ley de cooperativismo sino por una ley de cooperativismo que no tampoco, del año 60. no sé cómo lo están manejando, pero son cooperativas que están prestando a sectores que son vulnerables. Lo que dice el fondo es cierto. Y eso es un riesgo. O sea, el fondo se refiere, por ejemplo, al dinero que está prestando el FEDA, por ejemplo, directamente. No. No se refiere a eso. Usted lo lee de nuevo. No. El FEDA es un organismo dependiente, tengo entendido, del Banco Agrícola. Sí, Banco Agrícola. Ahí no hay peligro. Es un programa. No es una cartera informal. Ni Es un tampoco se refiere a Banca Solidaria. Tampoco. 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 Es bueno Banca que- Solidaria tampoco. Es bueno que lo aclare, sí, es Sí. importante. No, yo estoy ayudando, Sí. tratando de precisar. Sí. Se refiere a las cooperativas. Excelente. ¿Cómo es que le llaman a la cooperativa? El shadow banking, le llaman El los- shadow banking. Banco de la Sombra. Bancos en la sombra. Banca de la Sombra. Bancas de la sombra. Bancas de la sombra. Banca de la Sombra. Sí, hay otro aspecto que quisiera que... Por ejemplo, No sé está- si con eso te satisface. No, excelente, excelente. Estados Unidos cerró el año con una subida de tasa después de una década. 7 años. Casi una década, ¿verdad? México reaccionó de una vez. En el caso nuestro, ¿cuáles son las perspectivas? Cerramos con un año, digo yo que maravillosamente bien respecto al comportamiento de las tasas de interés, pero ¿qué podemos esperar ahora si generalmente reaccionamos cuando sucede algo en la FED? Bueno, México reaccionó porque México es una economía muy vinculada a los Estados Unidos, desde el punto de vista fronterizo y desde el punto de vista de las actividades que desarrollan. A pesar de que el presidente del Banco Central dijo que no iba a hacer nada, lo primero que hizo fue que ajustó inmediatamente el mismo punto 25. Pero ya venía con una depreciación de su moneda de un 21%. Sí. Y además las reservas se habían disminuido como en 10.000 millones. Entonces, ese es el caso de México. En el caso nuestro, yo he dicho, he señalado, he planteado que este es un tema que se viene debatiendo desde Bernanke, no con esta señora que está ahora, Yellen. Janet Yellen, sino desde Bernanke y quizás hace año y medio. Y nosotros hemos podido, pienso yo, y los agentes económicos han logrado internalizar que en algún momento va a suceder y han tomado las previsiones. Porque eso se veía venir, no ahora, se veía venir hace 3 meses, después se veía venir hace un mes. El Banco Central, donde está bien, pero nosotros siempre ponemos un párrafo en los informes de política monetaria que dice El Banco Central se mantendrá observando. observando los acontecimientos externos para actuar, pero hasta ahora no hay nada previsto, darle seguimiento para actuar si fuese necesario. Bien, nos quedan 2 preguntas. Pero yo Euri Cabral yo y... tengo- tiene eran una 3 la precisión. mía. Déjalo que tire para adelante. Eran 3 la mía, eran 3. Gracias. No, el problema es que aprovechamos, no es fácil. Son cosas muy breves. El país contrató un seguro y está pagando 10 millones de dólares por un seguro para el petróleo para que si pasaba de 65. Pero aparentemente quienes consultaron o quienes asesoraron no se dieron cuenta que el petróleo, por todo lo que estaba sucediendo a nivel internacional, pues no iba a subir. El caso de economía de China o el petróleo de esquisto y la caída de algunas otras economías. Le preguntaron al Banco Central en algún momento sobre esto y por qué aquí no
está ya la oficina de representante de fondo como estaba antes? Esas son dos, y cierro ahí. No, el representante del fondo no es una obligación. Era porque estábamos bajo un acuerdo con el fondo. Era sencillamente, se terminó el acuerdo, se va el representante. Y él se quedó, porque nosotros le pedimos que se quedara unos meses más. Pero no teníamos ninguna obligación como país signatario del fondo ni como contraparte. Él está ahora mismo en Honduras como representante de la misión y del Fondo Monetario en Honduras. No tenía por qué quedarse a vivir aquí, porque nosotros no teníamos ninguna obligación, ningún compromiso contractual. ¿Qué era lo otro? El tema de que si hubo se consultó. No, porque realmente el tema de la deuda y del endeudamiento lo maneja Crédito Público y el Ministerio de Hacienda. El Banco Central no interviene en nada que tiene que ver con esas decisiones. Con esa área. Es el área del Ministerio de Hacienda y lo maneja Crédito Público. Sí, nosotros hablamos en una oportunidad, cuando comenzó el tema, de que era oportuno, se lo comentamos al presidente, salir al mercado a comprar a futuro, pero no, fue un comentario, porque entendíamos que las condiciones estaban dadas. Yo creo que no fue una mala acción, fue una buena decisión. Creo que fue a 65 que ellos hicieron el contrato. Lo que se paga es un 10% del valor. Las cosas en economía han venido variando. Nadie pensaba que el dólar, que el petróleo iba a llegar a 36. Son situaciones imprevistas. Lo que el fondo mismo preveía era que iba a cerrar en 65 o 70. Entonces, frente a esa situación no hay que culpar a nadie ni criticar a nadie. Son decisiones que hay que tomar y se toman. Esas son decisiones de política. Dos preguntas más y finalizamos. Política económica. Y finalizamos. Eury Cabral y Paloma Félix. Eury. Bien, como siempre, en este tipo de encuentros que se hacen anuales, cuando hay datos tan positivos hay que felicitar a las autoridades monetarias, porque evidentemente que el buen manejo es que determina, garantiza que se logren estos resultados como este crecimiento de un 7%. Dos aspectos específicos de mi pregunta. La primera, decía usted que se han creado de octubre del 2012 a octubre del 2015 390.000 empleos. Mucha gente cuestiona, algunos sectores cuestionan esto y dicen que como que no se corresponde, y hoy entrevistábamos a un economista que decía que eso no se corresponde con el crecimiento que ha habido de la inversión directa, la inversión extranjera directa, que se supone que debería haber en algún lado una expansión más grande para que se diera un crecimiento de tantos empleos. Entonces cuestionan ese aspecto. Y el segundo, yo creo que ningún dirigente obrero ni ningún dirigente social puede hacer una defensa más precisa del aumento de salario que el que usted hizo hace un momento. O sea, eso es malo. No, eso es bueno. Ah. Mi pregunta entonces es, porque yo creo que es convincente. Ahora, usted ha hablado con el presidente de la República porque... Claro que sí. Y o sea, diciéndole que el sector privado, el sector público tiene un salario mínimo de 5.000 pesos cuando 13.000 es del quintil más bajito. O sea, no ha habido una preocupación en estos 3 años, al crear tanto empleo, que estos 3 años de crecimiento también se derrame como debe ser. Mire, los políticos, lo primero que dicen cuando uno da un dato del crecimiento, eso es en el Banco Central que se inventan esos datos. Es lo primero. Yo no lo siento, yo no lo he visto, es verdad, porque no se derrama. Hay una brecha entre los que tienen mucho y los que tienen poco. Y lo demostró un estudio que se hizo aquí en el Banco Central, unos funcionarios, de que desde el año 1991 no se ajusta el salario del salario mínimo, sino que se corrige por la inflación. O sea, hace 23 años que la gente no realmente mejora su salario realmente. Sin embargo, la productividad más la inflación ha subido 65%. No hay una brecha, hay un hueco. Es una preocupación del presidente. El presidente lo ha dicho.
lo ha dicho y dijo, no vale la pena vivir en una jaula de oro si no tengo con qué alimentarme. El presidente es el primero, el defensor de esa posición es el presidente, de que hay que mejorar la situación de los más pobres, de los que no tienen. Y él lo ha comentado públicamente en varias oportunidades. Y tiene su estrategia y tiene su plan, y yo me imagino que en determinado momento, dentro de un acuerdo, no sé cómo lo van a hacer, yo pienso que él va a corregir, porque es un sentimiento del presidente, y lo ha demostrado que es un hombre con mucha sensibilidad. El presidente Danilo es un hombre con mucha sensibilidad, porque dedicarle viernes, sábado y domingo durante 36 meses a viajar a los sitios más recónditos del país. Hay lugares que ni saben que aquí hay presidente, que no han oído de eso. Y cuando ven un helicóptero se asustan. ¿Y qué es? Y este señor va con su paciencia a escuchar lo que él... Eso significa sensibilidad, estilo de gobierno y además identidad con los más pobres. Entonces yo estoy muy tranquilo con eso. Yo sencillamente le estoy diciendo lo que veo desde el punto de vista como gobernador y lo que hay. Bien, ¿Cuál fue la otra pregunta? La otra pregunta es Lo de los empleos. Ah, bueno, siempre eso es igual que el crecimiento. Óyeme, nosotros hacemos una encuesta abril, octubre, donde abarcamos 8.600 hogares en todo el país. Y ahora se está haciendo continua. Y ahora se está haciendo continua. Y entonces el que dice que eso no es verdad, no ha hecho una encuesta, ni sabe cómo se hace una encuesta. Y si sabe cómo se hace una encuesta, no ha hecho el esfuerzo de ir. Nosotros recorremos el país, tenemos todos los municipios autorrepresentados y lo vamos y lo encuestamos diariamente. Es como el tema de la inflación. Que dice, sí, pero la inflación, pero ve a comprar el pollo, o ve a comprar el plátano, o ve a comprar... Sí, es verdad, aquí en la capital está muy alto todo. Es verdad. Pero si tú te vas a Barahona, consigues el plátano más barato. Y si te vas a Moca, la yuca, mucho más barata. Y si te vas a donde producen, Fermín, banano y a la línea del noroeste, te lo regalan, toma, llévatelo. Entonces nosotros lo que hacemos es, óyeme, Un promedio. una encuesta en cada lugar. Tenemos una unidad y un supervisor y eso nos da la información. Bien, finalizamos con Paloma Félix del Canal 37. Gracias. Mira, no se vaya que le voy a decir algo importante. Gobernador. Que son dos. Déjame decirle algo, mira. En este tema del ITEVIS, que nadie ha hablado de eso. Nosotros hicimos un cálculo aquí en el Banco Central sobre el efecto del ITEVIS, que se está hablando que va a pasar de 13 a 16. Hay sectores que han pedido que se suspenda, que se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. Los productos son yogur, mantequilla, margarina, azúcar, café y chocolate. Esos son los productos. ¿Usted sabe cuál es el efecto? La tasa progresiva reducida del ITEVIS del 13 al 16 para algunos bienes, 0.070. Y la nivelación del impuesto selectivo al consumo, 0.032. En total, 0.10. Eso no es nada. Eso no es nada. Y solamente es por una sola vez. Es una corrección por una sola vez y el efecto es 0.10, sumando el 0.070 y el 0.032. Entonces, cuando tú vienes a ver, tú buscas en el presupuesto y ¿cuánto se va a recaudar por eso? ¿Cuánto se va a recaudar por eso? Lo que hay en el presupuesto son 977 millones. Y cuando tú divides eso, nada. Eso no puede producir un proceso inflacionario. Ni debe producir
una situación como la que están pidiendo los políticos, que lo suspendan, que no hagan esto, óyeme, no vamos a caminar para ningún lado. Yo no soy un abanderado de la área fiscal, pero quise saber cuál era el efecto de un incremento del ITEVI de 13 a 16 en esos productos, 8 productos. Sí, pero ¿cuál es el efecto? ¿Qué tanto va a afectar? Va a afectar por una sola vez 0.10 el total si mete los otros, o 0.7 si solamente son esos productos. Y 0.07 de esos productos no puede causar una situación que no sea manejable. Paloma del Canal 37. Gobernador, usted había dicho anteriormente que la campaña electoral no iba a afectar la economía, o sea, la economía dominicana va a estar protegida para esto. Sí, esas son nuestras intenciones. Y es la intención del presidente. Y es la intención del gobierno. Que las actividades Las públicas, elecciones no van a aumentar el gasto público. Que no, él lo ha dicho. Lo ha dicho el presidente, que no va a usar recursos del Estado para campaña política. Y nosotros vamos a estar en el Banco Central tratando de lo que es nuestro compromiso, garantizar la estabilidad de precios, del tipo de cambio y contribuir a ser facilitadores del crecimiento económico de la nación, para que se generen empleos, para que se derrame y haya empleos. Bien, señoras, señores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. Pasen feliz resto del día.